El tema que vamos a seguir tratando en esta mañana también es un tema de elección. Estamos viendo durante este mes, hemos estado estudiando, meditando y vamos a seguir haciéndolo hoy como conclusión acerca del perdón. Y el perdón, ante todo, es una elección. Es algo que tú y yo tenemos que decidir hacer en un momento determinado. Esta lectura de Mateo 18 todavía parece que no habla de perdón, pero está íntimamente ligada a lo que esta mañana vamos a hablar acerca del perdón. Pero antes, permitidme que podamos ver unas diapositivas, porque esta semana ha habido una película que se ha proyectado, que hemos hablado mucho tiempo de ella. El miércoles a las 8 se proyectó la película I Can Only Imagine, el título original en inglés, La canción de mi padre. Y es una película que trata acerca del perdón. Trata acerca de cómo esa gran canción que el autor dijo que había compuesto en 10 minutos, él llega a la conclusión, gracias también a otra cantante famosa, cristiana, Amy Grant, ya llega a la conclusión de que esa canción no la ha escrito en 10 minutos, que ha hecho falta toda una vida para que él pudiera llegar a escribir esa canción. Y lo que trata la película, para aquellos que la habéis visto, es sobre cómo el compositor de esa canción tiene que aprender a perdonar a su padre. Hay otras películas también que nos hablan del perdón. Si pasaba a la siguiente, no sé si habéis visto Railway Man. En español se ha traducido, dependiendo de la zona, Un largo viaje. Es el título con el que se estrenó aquí en España. Y es una historia impresionante, una historia real. Ese hombre que el actor Colin Firth es quien lo desarrolla. Es la historia verídica de un soldado inglés que, para no contaros mucho, estoy intentando, por si no lo habéis visto, de no pincharos el globo, pero un soldado inglés que es apresado por el ejército japonés, y este soldado es torturado durante el tiempo en que está en cautiverio. Termina la guerra mundial y él vuelve a Inglaterra, y tiempo después encuentra a una preciosa chica, Nicole Kidman, en un tren, y bueno, se enamoran, ahí pasa una cosa, y tiempo más tarde este hombre empieza a sentir y a desarrollar unas tremendas pesadillas, pero en un tono mucho más grave del que había sido hasta entonces en sus vidas. Y recuerda que todo eso es fruto de ese martirio que pasó y de esa circunstancia que pasó mientras estaba siendo preso. Al final toma la decisión porque se entera de que la persona que le torturó estaba viva. Decide coger un vuelo, ir a encontrarse con él y bueno, lo que pasa en esa película, lo que habéis visto, creo que simplemente es una pizca de lo que en realidad tuvo que pasar. Este hombre es capaz de perdonar a aquel que le torturó durante años, y esa acción de perdón empieza a liberarle del dolor y del peso que tuvo en su vida. Pero quizás también otros hayáis visto, en tercer lugar, aquí a mi derecha, a vuestra izquierda, la novela de La cabaña, ¿vale? Enfatizo lo de novela, porque no son hechos verídicos, no es un tratado de teología, ni es nada real, pero es una novela con un trasfondo cristiano, donde un hombre que experimenta cómo una de sus hijas pequeñas es secuestrada y asesinada, tiene que luchar con el dolor que eso causa en su vida. Y bueno, sabéis que la novela trata, por si no lo sabéis yo lo cuento, de un encuentro con Dios de este hombre, que no es creyente, que no es una persona devota, sino que simplemente se está limitando a condenar a Dios por aquello que le ha pasado a su hija y a su familia. En un momento determinado Dios le lleva
a ese proceso de perdón. Y la novela pues narra, aparte de tener un trasfondo bíblico importante, narra cómo Dios también ha perdonado cada una de nuestras vidas, y eso es algo que debe caracterizar a nosotros, en este caso a Mackenzie, que es el protagonista de la novela. Y hablaba de todo esto, hermanos, porque parece que las historias de perdón de alguna manera nos impactan. Cuando vemos una película o leemos un libro, y sobre todo si está basado en hechos reales, parece que esos grandes actos de perdón impactan nuestras vidas de una manera tremenda. Los que veíais la película de La canción de mi padre, algunos mandaban un WhatsApp y decía, en el minuto 10 ya estaba llorando, digo, tú y los 300 que había en el cine, en la sala, porque poco a poco parece que la historia la vas haciendo tuya, y posiblemente sea porque todos y cada uno de nosotros tenemos algo que perdonar. Posiblemente porque estemos necesitando el perdón de alguien. O posiblemente simplemente por el hecho de darnos cuenta de que el perdón no es algo que caracteriza al corazón humano. Y podría decir apartado de Dios, pero también de aquellos que han experimentado el temor de Dios. Es algo que nos cuesta, que no brota directamente de nosotros, que no se hace de buena gana, que parece que tenemos que ser insistidos una y otra vez para que el perdón sea nuestra elección. Justo el jueves por la mañana estaba terminando de compilar algunas notas de esta meditación y me llegaba un email de una asociación a la que estoy suscrito, Barna Group. Es una asociación cristiana, pero que es una de las más importantes en Estados Unidos acerca de investigaciones sociológicas. Es como el CIS de aquí de España, pero en Estados Unidos y con un entorno cristiano. No sé si conocéis a su director David Kinnaman, algunos lo habéis podido escuchar, otros no, pero eso que estás tentado a abrir el correo y no lo abres, pero después lo abres. Así que le di al clic y leí cuál era la noticia de la semana. Y la noticia de la semana, si puedes pasar la siguiente diapositiva, me la voy a tomar yo aquí para leer, pero que podáis verla, era un estudio sociológico que se ha hecho en Estados Unidos durante este último año, y justo el jueves daban los resultados, acerca de la misericordia y del perdón, pero también un estudio que buscaba ver cómo la misericordia y el perdón se ejerce tanto fuera del entorno cristiano como dentro del entorno cristiano. Y la primera gran conclusión que saltaba a la vista de este estudio, es que 1 de cada 4 personas practicantes cristianas resulta que tienen a alguien a quien no pueden perdonar. Es decir, si aquí estamos alrededor de 200 y algo ahora mismo, lo dividimos entre 4, aquí hay 50 personas, como mínimo, que tienen a alguien a quien no pueden perdonar. No estamos en Estados Unidos ni hemos hecho la encuesta, pero por visualizarlo de alguna manera. Vamos un paso más allá. Casi la mitad de los cristianos practicantes reconocen que la compasión y la misericordia no afecta ni influencia de una manera positiva sus pensamientos y sus actos, o ni siquiera han pensado si lo hacen o no. Es decir, la mitad de los que estamos aquí, de alguna manera, podríamos no estar considerando el perdón y la misericordia hacia los demás como algo que rige la actitud de nuestras vidas. La siguiente, que 1 de cada 5 cristianos practicantes confiesan estar luchando con la falta de perdón por algo que sufrieron. Eso es consecuencia de lo anterior, porque el sufrimiento por la falta de perdón tiene que ver con la elección de no haber perdonado. Y por último,
En cuarto lugar, que los cristianos dudan o muestran dudas con que ciertas personas realmente merezcan compasión o perdón, y no son diferentes a los no cristianos en cuanto a encarnar actitudes y actos compasivos. A veces hablamos del perdón y parece que ya lo sabemos todo. Pero mientras estadísticas como estas sigan guiando nuestra actualidad, es una muestra de que posiblemente hemos hablado mucho, pero todavía hay cosas que tenemos que aprender y poner en práctica. El pasaje que hemos leído en Mateo 18 es interesante por muchas cosas, es un pasaje precioso, pero entre otras porque comienza hablando de los débiles, de los más débiles, que paradójicamente para el Señor son los más grandes. Paradójicamente para el Señor, los más grandes, el ejemplo de quién es más importante, quién es el mayor en el reino de los cielos, es aquel que se puede comparar con un niño. Y es tal la importancia que Dios le da y al mismo tiempo la fragilidad que las advertencias contra aquellos que hagan daño, hagan tropezar, hagan caer a uno de esos débiles. Marcos nos dirá que débiles son aquellos que tienen una fe incipiente en el sentido espiritual, pero Mateo recoge las palabras literales de Jesús. Cualquiera que le haga daño a uno de esos más pequeños, más le valiera, ¿verdad? Más le valiera. Palabras durísimas del Señor. Más le valiera no seguir viviendo y no haciendo daño a los demás. Más le valiera entrar cojo o ciego o manco al reino de los cielos, porque si continúa haciendo lo que está haciendo, va a seguir haciendo daño a él y a los demás. Y dice en el versículo 10, mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque sus ángeles están velando por ellos. Así que el Señor le relata una de las parábolas más conocidas. El reino de los cielos es semejante a eso que ocurre cuando un hombre pierde una oveja y es capaz de salir y buscarla, abandonando al resto. Y cuando la encuentra, ¿qué es lo que hace? Se alegra, hace una fiesta, que no sean las palabras literales, se regocija por esa que ha encontrado. Y dice el Señor, así que, como conclusión, como enseñanza de esta parábola, no es la voluntad de vuestro Padre, que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Bueno, ¿y qué tiene que ver eso con el perdón? Pues tiene que ver justo todo lo que viene después. Porque todo lo que viene después es continuación de esa misma enseñanza. Por lo tanto, en consecuencia a eso, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Y si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Interesante, el Señor ya está hablando de la iglesia. Una de las primeras veces que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento en boca de Jesús. Ve y dilo a la iglesia, a la eclesía, como vimos en el retiro de jóvenes, a la asamblea, al grupo de hermanos. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado, etcétera, etcétera. Y después en el versículo 21 sigue hablando Jesús acerca de las palabras de Pedro, que vamos a leer después en Lucas, pero que sabéis el contenido, ¿verdad? Y el Señor le dice, bueno, vale, Señor, muy bien, pero ¿cuántas veces? Bueno, después veremos cuántas veces. Interesante que el proceso de perdón comienza con una decisión de ir. El proceso de perdón empieza con una decisión de ir. No ir, como decía mi abuela, a Radio Macuto, ¿verdad? Y contar todo lo que te han hecho,
no ir a otros contándoles y contaminándoles con tus penas, ir en mayúsculas directamente a quien ha pecado contra ti y tratar el asunto. Y además, si alguien te ha dicho, te ha hecho o ha dejado de hacer, ha incumplido o lo que sea, cualquiera que sea la ofensa, ve con ánimo de edificación y no de reproche, y hazle saber cómo te sientes, cómo te has sentido. ¿Y eso de dónde lo sacamos? Bueno, de alguna manera de Mateo capítulo 5, si queréis acompañarme, si no yo lo voy a leer, Mateo capítulo 5, dentro del Sermón del Monte, versículos 21 al 24, cuando Jesús le dice a los que le estaban escuchando, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Qué diferencia tan grande? No hemos de limitar la condenación a que has matado a alguien. El Señor dice que cualquiera que se enoje, que se enfade contra su hermano, ya es culpable de juicio. ¿Hay aquí alguien que no se haya enfadado alguna vez con alguno de sus hermanos? Nadie se ha enfadado, ¿verdad? ¿Nunca? Yo tampoco. Pues el hecho de enfadarte con alguien, ya dice el Señor que ya está siendo culpable de algún tipo de juicio, porque algo hay que está ocurriendo en las relaciones fraternales. Y cualquiera que diga necio, traducido a un español más coloquial, tonto, imbécil, cualquiera de sus palabras sinónimas, será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, que significa lo mismo pero es un poco más incisivo, quedará expuesto al infierno de fuego. Es duro eso, ¿verdad? Como que quedas expuesto, queda ahí delante, el infierno está allí, tú lo estás viendo, así que cuidado que cuando le dices a Rosy o Antonio cualquier cosa despectiva, cualquier insulto, es como que te estás poniendo delante del precipicio y estás viendo el infierno ahí delante y tú estás observándolo, contemplándolo. Estamos hablando de pérdida de salvación, no estamos hablando de cualquier otra cosa, está hablando el Señor acerca de juicio. Recordemos el contexto. Y está usando esta imagen para hacernos ver la gravedad de un asunto que a menudo para nosotros es tan poco importante. Este es tonto. No sabe lo que dice. Por lo tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ve y presenta tu ofrenda. Para nosotros presentar la ofrenda aquí es súper fácil. Tenemos personas que vienen, nos sirven, que pasan la cesta, no nos tenemos ni que mover. Si nos hemos acordado por la mañana de preparar convenientemente ese tiempo de alabanza y de adoración al Señor, ya tenemos nuestro sobre preparado o nuestras monedas o lo que quiera que sea para ponerlo, no tenemos ni que movernos del sitio. Pero recordad que cuando se está hablando de traer las ofrendas, se está hablando del templo y que el templo estaba en Jerusalén, pero el pueblo de Israel era mucho más amplio que Jerusalén, ¿verdad? Había personas que venían durante días caminando, trayendo su cordero, trayendo sus diezmos de plantas, de alimento, de lo que había producido la tierra, para ofrecerlo al templo. Esperar durante horas en una cola para poder llegar a los atrios del templo y poder presentar a los sacerdotes esa ofrenda, sea una ofrenda de paz, sea una ofrenda de diezmo, sea una ofrenda de cualquier otro tipo que la palabra y la ley estipulaba. Así que si te pegas 2 días para traer la ofrenda, andando el camino, esperando horas en la cola detrás de hermanos y hermanas tuyas para ofrecerlo, y llegas ahí ya y lo tienes, y tienes al sacerdote ahí delante para traer eso, y te acuerdas
No de que tú le has hecho algo malo a alguien, sino que alguien tiene algo contra ti. Entonces dice, olvídate del esfuerzo que has hecho, déjalo allí. Ve y reconcíliate antes con tu hermano. Y entonces ven y después ofrece esa ofrenda. ¿Por qué dice eso el Señor? Simple y llanamente, por lo que hemos cantado. Porque a veces cantamos con nuestra boca, pero en nuestro corazón hay cosas que sabemos. La conciencia o el Espíritu Santo nos está diciendo que hay que hacer y el Señor le está dando incluso más importancia que a nuestras palabras, a nuestro diezmo o a nuestra limosna. Y de nuevo el proceso es el de ir. Tú sabes que alguien tiene algo en contra tuya, no te quedes en casa y dices, bueno, pues si le molesta tanto ya vendrá. No, si te molesta tanto a él, te molesta a ti a la hora de ofrecer un culto agradable al Señor, una ofrenda agradable al Señor. Así que ve, y si te das cuenta de que hay alguien que te está sufriendo porque tú le has hecho algo que haya podido doler a otra persona, y somos receptores, entonces ¿cómo se ejerce eso de ir? Porque la palabra está diciendo al otro que vaya, entonces yo me quedo. No. También la palabra en Lucas 17, que es el pasaje paralelo al que quería guiaros, Lucas 17 del 1 al 4 dice que Jesús le recordó a sus discípulos, imposible es que no vengan tropiezos. Y hermanos, esa es una realidad que es la que tenemos que vivir. Hoy en día, y no he querido tampoco profundizar mucho más para no alargar este tiempo, estamos, y los especialistas nos dicen que estamos criándonos en un mundo hipersensible. Es posible que yo pueda decir algo en esta predicación, que alguien lo escuche por las redes sociales y que ponga y levante una campaña en contra mí porque lo que ha dicho me ha afectado o va en contra de lo que yo pienso o creo. ¿Os suena eso a algo? Que no te puedes mover. Es que si dices blanco, los que son del negro, ¡ay, qué ha dicho blanco! Si dices negro, los que son del blanco, ¡ay, qué ha dicho blanco! Y te encuentras con una demanda, pero más rápido que canta un gallo. Ese mundo en el que estamos viviendo, hermanos, nos está haciendo hipersensibles. Nos estamos educando para la hipersensibilidad y no para lo que la palabra hace cuando dice que tenemos que ser pacientes, y hoy en día se ha maquillado la palabra paciencia de otra que es resiliencia. Resiliencia, la capacidad de sobreponerte al dolor, lo que te hagan los demás. Muy bien, y se escriben libros de eso. Pero eso es la paciencia. Pero la paciencia se la ha degradado a niveles de el llorica es paciente, el que no tiene coraje es paciente. Fruto y consecuencia de ese mundo hipersensible en el que estamos viviendo. En el que si alguien estornuda al lado tuya, eres capaz de mandarle al hospital a que le hagan un análisis por si te ha afectado, y si me contagio le pongo una demanda porque ha estornudado al lado mía. Hermanos, bromeo con esto, pero nuestros niños lo están sufriendo. Nuestros adolescentes lo están sufriendo. Es impresionante preguntar quién ha sufrido bullying y que no salgan 10 de entre 15. Y cuando escarbas, dices, ¿eso es bullying o es capacidad de hipersensibilización? Porque ya no me miran de la manera que a mí me gustaría que me miraran. Y entendedme, creo que estoy siendo claro en este aspecto. El bullying existe y hay que afrontarlo, hay que tratarlo y hay que quitarlo. Pero a veces esa hipersensibilización ya es que el hermano me mira y ya me están haciendo el vacío, es que no me... Hermanos, cuidado,
porque a veces podemos culpar a los demás de cosas en nuestra propia percepción, por la hipersensibilidad en la que vivimos. Pero bueno, volvemos al tema. Si sabemos que algo le ha podido doler a alguien, la cuestión de ir, según Lucas, es la de tomar la iniciativa en decirle, me arrepiento. Versículo 2. Mejor le fuera, de nuevo vuelve a recalcar, mejor le fuera que se atase al cuello una piedra de molino y que se arrojase al mar, que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepiente, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo, me arrepiento, perdónale. ¿Cuál es nuestra actitud aquí? Aprender de que hemos de aprender a perdonar y a pedir perdón por aquello malo que hacemos. No solamente se trata del perdón que yo tengo que dar, sino que estar vigilantes y que si en algo hemos actuado mal, ser capaces de ir y pedir también el oportuno arrepentimiento. Así que el proceso comienza con ir, pero el proceso de perdón continúa con perdonar. A la otra parte, y Dios nos dice que hemos de perdonar tantas veces como lo pidan. Ya recordáis la frase y la conversación con Pedro, ¿verdad? Hasta 70 veces 7. Y eso tiene un porqué en el Antiguo Testamento. Hay un autor, Darrell Bock, en su comentario de Lucas, que cuando habla acerca de estos versículos, a veces es curioso ir a un comentario bíblico porque de 4 versículos que ocupan esto describen 8 páginas, ¿no? Pero nos abren de alguna manera el entendimiento. La advertencia sobre ser causa de pecado dentro del cuerpo de Cristo es un solemne comentario sobre la responsabilidad de los miembros. Jesús sabe que habrá pecado, y lo ha dicho en el versículo 1, ¿verdad? Imposible es que no vengan los tropiezos, y sin tropiezo, hermanos, no hay crecimiento. Eso es algo que la palabra nos deja muy claro. Sin tropiezo no hay crecimiento. No obstante, no debemos ser causa de ningún tropiezo, porque Dios se toma muy en serio esa cuestión. El comentario aquí es como la advertencia que hace también a los corintios, en 1 Corintios 3:17, Dios destruirá a quienes producen daños al cuerpo, a la iglesia, y esa advertencia se extiende y es vigente a lo largo de los siglos. A los culpables de tales tropiezos, Dios los considera totalmente responsables. Así que cuidemos, hermanos, nuestro testimonio, cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestras actitudes. En cuanto a las relaciones personales dentro de la comunidad, dice este comentarista, también estas implican una responsabilidad recíproca. El pecado ha de ser reprendido, pero ha de ser perdonado. Hemos de reprender el pecado, pero hemos de aprender a perdonarlo. Ambas partes de la ecuación son importantes. La reprensión del pecado muestra la seriedad que la comunidad pone ante la búsqueda de la justicia y de la santidad, mientras que el perdón apunta a la sinceridad con la que la Iglesia se compromete con la restauración de las relaciones personales. Así que independientemente del lado en el que nos encontremos de la situación divisoria, la meta es construir una comunidad donde se pone coto a los destructivos efectos del pecado para que éstos no la consuman. Ponemos coto al pecado para que no consuman la comunidad, pero, hermanos, tenemos de aprender, perdonar y restaurar a las personas. Como sostiene 1 Corintios 5-7, el pecado descontrolado es como una levadura que deambula por los pasillos de nuestra comunidad. Es un virus que si no se controla, crece. Sin perdón, al mismo tiempo, no hay forma de restaurar a quien se ha arrepentido después de pecar. Hermanos, eso
hemos de aprender a vivirlo como comunidad. Porque a veces el pecado se ha mostrado en forma de arrepentimiento, de cambio, de restitución, pero nos quedamos con la imagen de lo que sucedió hace tanto tiempo. Y no somos capaces de restaurar en la comunidad a las personas. Por eso la falta de restauración puede ser tan letal para la vida de una comunidad como la propia presencia del pecado, puesto que la restauración nos permite avanzar más allá de nuestros pasados fracasos. En Efesios, en el capítulo 4, para ir concluyendo, y me gustaría que fuéramos todos allí. Efesios, capítulo 4. Encontramos parte de la clave de la que tenemos que aferrarnos como iglesia, como hermanos, para hacer que todo esto en la práctica sea una realidad. Efesios capítulo 4, versículos 22 en adelante. Pablo está hablando de la nueva vida que tenemos en Cristo. Y dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad la verdad cada uno para con su prójimo. Y todas las cosas que Pablo empieza a hablar aquí son cosas que afectan al núcleo, al centro de nuestras relaciones en la iglesia. Porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, ¿recordáis? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Que se quite de entre vosotros toda amargura, todo enojo, toda ira, toda gritería y maledicencia y toda malicia. En vez de eso, sed buenos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, ese es el patrón de comportamiento que tiene que regir nuestras vidas en cuanto al perdón. Hemos estado durante semanas hablando del perdón de Dios, manifestado en la cruz del Calvario, manifestado en la resurrección de Cristo. Ahora, si cada uno de nosotros nos preocupamos por ser cada día más como Dios, pensar cada día más como Dios piensa, hablar cada día más como Dios habla y tratar a los demás cada día como Dios los trata, evitaremos echar manos de las artes y las teorías sobre el perdón, porque estaremos evitando esas situaciones que nos hacen hacernos daño los unos a los otros. Entre otras cosas, porque cuando amamos las Escrituras y vamos a la palabra y las estudiamos y queremos ser más como Dios nos dice e imitar más a Jesús, aprendemos que somos, entre otras cosas, más compasivos, más empáticos, más amables, más alegres, más comprensivos, más misericordiosos, menos irritantes para los demás, menos agrios, más comprensivos, más misericordiosos, como he dicho antes. Los jóvenes hablábamos en el retiro, menos bordes, menos susceptibles, menos frágiles y por el contrario más amistosos, más fuertes, más resistentes, más pacientes, menos quisquillosos, menos juiciosos y más pacificadores, perdonadores y amorosos. Por eso os propongo lo siguiente, por si nunca lo habéis hecho. Estudia los evangelios, la vida de Jesús, capítulo por capítulo, de manera tranquila, pero intenta prestar atención a las enseñanzas de cómo Jesús era, cómo Él trataba a los demás, su carácter, sus formas, lo que ponen de relieve sus palabras, sus actos. Anótalo.
en una libreta y ahí vas a encontrar cómo Dios quiere que seas para con los demás. Aún así, nos dice Efesios, que hemos de actuar con prontitud, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, que va muy en la línea de lo que Jesús le dijo a los discípulos en cuanto a la ofrenda, ¿verdad? Si te acuerdas de que alguien tiene algo contra ti, ve. Porque mientras, dice después, mientras puedes estar con tu adversario en el camino, hay tiempo. Y si no, puedes ser mandado tú mismo al juicio. Hermanos, cuando no actuamos con prontitud, cuando nos airamos y pecamos y dejamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, que pase un día y otro y otro y otro, lo que hacemos es, dice la palabra también en otro pasaje, propiciar que se hagan raíces de amargura en nuestras vidas. Y aquí Pablo a los Efesios está hablando de que cuando evitamos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, estaremos evitando de que enraícen en nosotros sentimientos de resentimiento. Interesante esa palabra, ¿verdad? Resentimiento, un sentimiento que se repite, de odio, de amargura y de ira, cosas que tenemos que evitar que estén entre nosotros. Termina el capítulo 18 de Mateo. Y si queréis, me acompañáis en la lectura. Termina ese capítulo 18 que está hablando acerca del perdón de una manera preciosa y de una manera desafiante para cada uno de nosotros. Después de que le dice a Pedro lo de que tenemos que perdonar 70 veces 7, o como hemos leído en Lucas, hasta 7 veces y 7 veces viene un hermano todos los días a pedirte perdón por algo. La parábola de los dos deudores. Como continuación de todo lo que ha venido enseñando el Señor, de los más pequeños, de los más frágiles, de no hacer caer a los demás. El reino de los cielos se asemeja a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. ¿Recordáis lo que era un talento? ¿Recordáis? Un montón de dinero. Y estuvimos viendo en la parábola de los talentos, ¿cuántos talentos? 5. Y dijimos que 5 talentos eran un pastizal. Pues imaginaros, yo no sé cómo llegó a conseguir deberle 1.000 talentos. A ese, como no pudo pagarle, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se saldase esa deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré absolutamente todo. Así que el señor de aquel siervo, motivado a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero este, saliendo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. 100 denarios era nada absolutamente comparado con 1.000 talentos. ¿Y este qué hizo? Cogiéndole, le ahogaba y le decía: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó a la cárcel hasta que pagase la deuda. Así que los consiervos que estaban por allí, viendo lo que pasaba, se entristecieron mucho. Y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado y malo, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste, y ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia contigo? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también,
mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. ¿Por qué? Creo que la parábola es suficientemente clara, ¿verdad? Porque la deuda que teníamos nosotros con Dios no podíamos pagarla. No hay nada que tú y yo hayamos podido hacer para pagar por completo la deuda que teníamos con Dios. Dios tuvo misericordia con nosotros y nos perdonó. Y gracias a eso tú y yo tenemos entrada a las moradas del Padre por la eternidad. Sé que si Dios ha hecho eso conmigo, ¿cómo yo no voy a perdonar a alguno de vosotros que me haga esto? Como Dios nos perdonó, así debemos también nosotros perdonarnos unos a otros. Así que fijaos la conexión del capítulo 18 de Mateo. El mayor en el reino de los cielos se nos dice que es precisamente el menor a los ojos de ellos. Por eso el Señor hace una advertencia contra quienes hagan tropezar a los más pequeños, porque Él no quiere que se pierda ninguno. Y como van a venir tropiezos, cuidado que no seamos nosotros la causa de tropiezo y por la que se pierda alguno de esos. Así que si has hecho tropezar a alguien, lo que nos toca es ir al que peca contra ti, igual que el pastor va a buscar a esa oveja perdida. Ese acto de salir y de ir, de perdonar tantas veces como el que peca se arrepienta, porque así Dios nos perdona y nos perdona a nosotros. ¿Acaso nosotros no vamos tantas veces al día a pedir perdón al Señor y Él nos perdona? Me gustaría terminar con unas palabras que no son mías y una reflexión que no es mía tampoco. Y es con uno de los fragmentos de la película de La cabaña. Uno de esos momentos en los que Dios está trabajando con este padre de familia que ha perdido a su hija y tienen una de las continuas pero grandes conversaciones acerca de lo que tiene que ocurrir en su vida.